¿Qué es la oración? ¿Para qué sirve la oración y cómo debe hacerse? La oración, amigos míos, es una de las cosas más maravillosas que hay. Literalmente diviniza al hombre. Cuando tú estás orando, es porque eres consciente que estás entre las manos de Dios, que estás sobre sus rodillas. ¿Te das cuenta? Entonces, eres consciente de que estás con Dios. Y es por eso que en ese momento lo humano se está divinizando. ¿Y cómo debe hacerse esto de la oración? Mira, dentro de ti habitan dos criaturas maravillosas. Por un lado, habita tu alma, que eres tu yo más profundo, tu verdadero ser. Y por otro lado, habita Dios. ¿Cómo puede ser que seas habitado por Dios? Imagina, el número uno, el supremo, el creador de todo, ha llegado a dividirse, por decirlo de alguna manera, se ha fraccionado. Y una fracción de ese ser maravilloso ha ido a posarse en tu mente, en tu corazón, en tu ser, y te habita. Por eso se dice que somos un templo de Dios, porque literalmente está habitándote, está dentro de ti. Entonces dentro de ti hay dos seres. Por un lado está tu alma y por otro lado está Dios, esa fracción divina que te habita. Bien, entonces la oración es un momento donde tú te pones en comunicación con ese ser que está dentro de ti. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues es como si estuvieras platicando con un gran amigo, el mejor de todos, el que nunca te abandona, el que siempre está contigo, el que te da los mejores consejos, el que te apoya, el que te ha amado siempre. Y entonces lo que tú haces es simplemente explayarte, es abrir tu corazón, es enseñarle quién eres, es decirle, contarle de tus sueños, contarle tal vez incluso de tus temores, tal vez pedir un consejo, simplemente platicar con él, porque sabes que estás habitado por él, sabes que está dentro de ti, que es tu huésped, por decirlo así. Y entonces simplemente es eso, es conversar con ese ser, con esa criatura, con Dios, imagina, ¿de acuerdo? No te confundas creyendo que la oración es simplemente pedir cosas materiales o rezar para que tengas más salud o rezar para etcétera. En realidad eso yo no te lo recomiendo, porque tú te imaginas estar con un amigo y todo el tiempo estarle pidiendo. ¿No sería casi un insulto para ese amigo? ¿No crees tú que ya el Padre, al ser tu Padre, nuestro Padre, ya sabe de todas las necesidades físicas que tú tienes aquí en la tierra? Dijo Cristo, que no cae ni un solo de tus cabellos al piso sin que Dios no lo sepa. Y que Él ya sabe todo antes de que tú siquiera abras la boca, antes de que tú siquiera lo pienses. Él ya sabe lo que necesitas porque te está habitando, está dentro de ti, sabe cada uno de tus pensamientos, de tus sentimientos, sabe cada uno de tus necesidades. Entonces, si tú confías, si tú te pones en sus manos, yo estoy seguro que Él va a darte lo necesario para tu vida. Él te va a dar todo lo que tú necesitas para poder vivir bien, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario que tú gastes energía durante la oración para estar pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, porque ese no es como debe hacerse, ¿de acuerdo? Tampoco te confundas creyendo que la oración ha de ser un escrito que yo que sé, está en la Biblia, en la Torah o en algún lado, y que es una fórmula mágica y que se tiene que recitar unas palabras tal cual al pie de la letra. Eso sería aburrir a Dios. Imagínate que vas con tu amigo y siempre le dices la misma cantaleta, con coma y puntos, una y otra vez. Cada vez que se ven, tú estás ahí diciéndole la cantaleta y la cantaleta de memoria. ¿Cómo vas a aburrir a ese amigo tuyo, no es cierto? Entonces, tampoco es así. Ni es para pedir, ni andar pidiendo tus cosas materiales, ni es para andarle dando cantaletas y estarlo aburriendo con alguna especie de fórmula, no. Simplemente es abrir tu corazón. Abrir tu corazón y pues crear esa confianza con ese ser divino que te habita, ¿de acuerdo? Conforme tú vas experimentando eso, yo te recomiendo que lo hagas en silencio, a solas, donde nadie te vea, porque es algo privado. Es como el tener sexo, es como el dormir, es algo privado, es algo íntimo, ¿de acuerdo?
Entonces tú te retiras a un lugar en silencio o simplemente que estés en privado y, y vas a escucharlo, vas a platicarle y simplemente vas a sentirlo, a buscar eso. Incluso a veces ni siquiera tienes que hablar. Incluso lo puedes a veces hacer simplemente en silencio mental. Simplemente ser consciente de que Él está aquí habitándote y sentirlo. Muchas veces el amor no necesita las palabras, ¿no es cierto? Como cuando tú ves a tu hijo pequeño, él no sabe hablar, pero simplemente el contemplarlo, el saber su presencia, el estar ahí junto a él, ya es algo maravilloso. Pues así mismo también puede ser. Y entonces simplemente lo contemplas, lo sientes o le platicas como tú quieras. Con el tiempo, porque puede ser que al principio no alcances a percibir nada, ningún pensamiento, ninguna palabra, pero poco a poco ese ser o sea, él siempre te va a hablar, él siempre te va a responder, pero poco a poco tú te vas a ir haciendo más consciente de ello, te vas a ir haciendo como si tu oído se fuera haciendo más fino, por decirlo así, te va haciendo más sensible, ¿ok? Y empiezas a sentirlo, empiezas a escuchar sus palabras, empieza a ayudarte, a darte presentimientos, a decirte cosas que van a pasar, o simplemente hablar contigo. Imagínate, te muestra sus pensamientos, a veces preguntas sobre algo y ¡boom! Te muestra ahí secretos del universo. Yo qué sé, pues son las conversaciones más interesantes que puede haber, ¿de acuerdo? Y conforme tú lo practiques, eso se va a ir haciendo mucho mejor. Las conversaciones van a ser cada vez más animadas y vas a escucharlo cada vez mejor. De tal manera que se dice que puede llegar a un punto, fíjate, esto es una de las cosas más maravillosas que hay, donde tu alma, esa criatura maravillosa que es tu alma, y la criatura maravillosa que es Dios, la fracción de Dios, lleguen a fusionarse, se llegan a unir. Y cuando ocurre eso, va a ser el momento más extraordinario de toda tu vida, porque te habrás fusionado a ese ser divino, a Dios. ¿Te imaginas? Y entonces va a pasar, como decía Cristo, va a ocurrir aquello de el Padre y yo somos uno. Eso le ocurrió a Cristo, Él llegó a fusionarse con ese ser y entonces, por eso es que eran uno solo. Y su voluntad era la de Él, es decir, la voluntad de Dios era la voluntad de Cristo, se hicieron una sola. Y entonces ahí es lo que llaman el matrimonio alquímico, ¿no? Aquello íntimo que se celebra en la cámara nupcial, como dicen los alquimistas. Entonces te das cuenta, de hecho va a llegar a toda alma, le llega ese momento, a toda alma humana, a todas las personas que habitamos la tierra, llegará un momento en que nos fusionaremos con ese ser, con esa divinidad. Pero pues a la mayoría de las personas eso pasa ya en el otro lado. Cuando morimos en el otro lado, nos llegamos a fusionar con eso. Pero puede ocurrir que antes de morir llegue ese momento. Y entonces imagínate, eso es más que una iluminación, una fusión con Dios mismo. Entonces ese es el momento más sagrado que hay. Y a partir de ahí es que empieza lo bueno. Es que empieza tu carrera como un Dios, como un ser divino. Porque si tú eres hijo de Dios, lo normal es que tengas ese ADN divino. ¿Me explico? Pero no solamente tienes ese ADN divino, pues que eso está en tu alma. El alma es el Hijo de Dios, el que ha sido imaginado por Dios. Ese es el alma. Pero aparte está Dios, Dios en sí. Es una fracción de boom, que se fusiona y te haces uno con Él. Y entonces ahí a partir de ahí empieza tu carrera como Dios. Pero bueno, ese es otro tema y tal vez hablaremos de eso en otros vídeos. Pero por ahora lo que quiero decir es de que la oración es eso, la oración diviniza lo humano. La práctica de la oración ha de ser como un amigo con otro amigo, tú hablar con esa persona, con ese ser. Y si lo practicas demasiado, va a llegar un momento en que tú te fusiones con esa entidad y entonces habrás encontrado tu divinidad. Entonces, pues amigo, amiga mía, es uno de los mensajes más hermosos y una de las cosas más hermosas, la oración. Practicarla a diario, practicarla. Y verás qué hermoso es platicar con nuestro Padre Celestial. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.